Hola, ya que hemos hablado sobre las medidas de frecuencia, veamos algunos ejemplos sobre cómo calcularlas y obviamente cómo interpretarlas. Empecemos. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar sobre las medidas de frecuencia, así que lo que vamos a hacer es ingresar al archivo de los datos que hemos mencionado que ya tenemos descargados. Nos vamos a ir a los datos del índice de percepción de corrupción. Aquí lo tenemos abierto. Y aquí ya tenemos, digamos, una primera aproximación. Si ustedes gustan, vamos a borrar esta información para empezar a trabajarla desde cero. Cuando hablamos de las medidas de frecuencia, básicamente estamos hablando de cuatro. La frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. ¿Qué características tienen estas? Que básicamente nos permiten organizar esta información en intervalos o rangos para poder ver cuántos datos están acumulados en esos rangos. Eso es como si nosotros tuviéramos la población, un listado de personas por edad, algunos de 8 años, otros de 30, 50, diversas edades, y quisiéramos darle un orden a esa información y decidiéramos agrupar eso en bloques de 10 años, personas de 0 a 10 años, de 11 a 20, de 21 a 30 y así sucesivamente. Las medidas de frecuencia nos sirven para organizar eso. Para ello, lo primero que necesitamos definir son justamente nuestros intervalos que vamos a colocar acá. Esos intervalos, en este caso, que estamos hablando del índice de percepción de corrupción, tiene un valor que va de 0 a 10. Yo lo puedo organizar los intervalos en grupos de 5, en grupos de 10, incluso en grupos de 20 o de 30. Eso va de acuerdo a cómo el investigador lo haga. En este momento, si gustan, organicémoslos en grupos de 10. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a construir este estos datos, perdón. Y acá para que el Excel pueda hacer una lectura lo colocamos así, 10, 20, 30. Pero obviamente acá es de 0 a 10, acá es de 11 a 20, acá es de 21 a 30. No podríamos hacer un intervalo de 10 a 20 y de 20 a 30 porque entonces 20 quedaría, por ejemplo, en ambos intervalos y estaríamos duplicando la información. Entonces, en este caso, yo dejo 10 entendiendo que el sistema lo está leyendo de 0 a 10. Yo dejo 20 entendiendo que el sistema lo está leyendo de 11 a 20. Ahora acá pongamos la frecuencia. En este caso yo estoy diciendo frecuencia absoluta del 2012. Me poso donde quiero empezar los datos, doy clic en insertar función. Acá donde está en negro yo puedo escribir frecuencia. Acá la tengo, la señalo y le doy a aceptar. Me va a solicitar dos bloques de información, datos y grupos. Los datos me los da el índice de percepción de corrupción para los países de América Latina que estoy trabajando. Los grupos me lo da los intervalos que he construido. Le doy a aceptar. Y aquí, como ustedes pueden ver, lo que me está diciendo es que no hay ningún país con un índice de percepción de corrupción de 0 a 10. Me dice que para el 2012 hay un país con un índice de percepción de corrupción entre 11 y 20. Y lo tenemos acá, es Venezuela. Tenemos tres países con un índice de percepción de corrupción entre 21 y 30. Esos valores de 21 y 30 lo tenemos en Paraguay, lo tenemos en Nicaragua y lo tenemos en Honduras. Y donde se concentra la mayor cantidad de países es en el intervalo entre 31 a 40. Esto, digamos, es una frecuencia absoluta, entonces nos permite organizar los datos. Ahora bien, a esa frecuencia absoluta yo también le puedo calcular la frecuencia absoluta acumulada para el 2012. Y en ese caso, ¿cómo la calculamos? Shift igual
La frecuencia absoluta del primer intervalo va a ser el intervalo mismo. La frecuencia absoluta del segundo intervalo va a ser el valor acumulado del intervalo anterior más los datos del intervalo donde estamos. Ahora de 21 a 30, la frecuencia acumulada va a ser igual a los datos acumulados más, perdón, acá me faltó el más los datos de ese intervalo. En este caso me da 4 y lo puedo desplegar hacia abajo y ahí tengo mi frecuencia acumulada. En este caso, ¿cuántos datos u observaciones tengo? 17. ¿Cuántas frecuencias acumuladas tengo? 17 también. ¿Cómo podemos leer esta información? En el caso de la frecuencia absoluta estamos diciendo que 9 de 17 países tienen un índice de percepción de corrupción que se ubica en el intervalo de 31 a 40. ¿Qué otra información podemos sacar de la frecuencia acumulada? Que en el intervalo de 31 a 40 ya se encuentran 13 de los 17 países en términos de su percepción de corrupción. Así como hay una frecuencia absoluta, yo también puedo calcular una frecuencia relativa. ¿Cómo se calcula la frecuencia relativa? Dividiendo la frecuencia absoluta por el total de valores. Así que aquí vamos a crear total. Y ese total va a ser igual a una suma, que es la suma de todas estas observaciones, que es 17. Muy bien, ¿cuál es la frecuencia relativa en el intervalo de 0 a 10? Va a ser igual a las frecuencias observadas entre el total, que es 17. ¿Cuál es la frecuencia relativa para el intervalo de 11 a 20? Las frecuencias observadas en el intervalo de 11 a 20 dividido por el total de observaciones. La frecuencia relativa en el intervalo de 21 a 30 será igual a las observaciones de ese intervalo entre el total de observaciones. Yo puedo seguir haciendo esto, ya que acá solo son 10 intervalos. Pero si estuviéramos hablando de 30, 100, 400 filas, esto se vuelve mucho trabajo. Si yo quiero hacer eso, hay una forma de anidar el denominador en esta función. Y es que en C40, que es el denominador para todos, yo puedo colocar entre la letra y el número el signo dólar. Para eso yo tengo que apretar Shift 4. Y eso lo que hace es que anida el denominador, por lo tanto el denominador ya no se mueve, solo se mueve el numerador y lo arrastro hacia abajo. ¿Cómo sabemos que eso está bien? La sumatoria de todas estas frecuencias individuales debe ser igual al 100%. Verifiquémoslo. Y ahí está, 100%. Una vez que tengo la frecuencia relativa, también puedo obtener la frecuencia relativa acumulada para el 2012. ¿Y a qué es igual? A la frecuencia absoluta, solo que no lo hacemos desde los datos de frecuencia absoluta, sino desde los datos de frecuencia relativa. ¿Qué hemos dicho? La frecuencia relativa acumulada será igual a la frecuencia de ese rango. La que sigue entre 11 y 20 será igual a lo acumulado más los valores de esa frecuencia. Entre 21 y 30 será igual a lo acumulado más lo observado en esos valores. Y así sucesivamente, y lo corro hacia abajo hasta llegar a 100. Aquí me aparece un error por defecto, pero no es nada significativo. Si visualmente no lo quiero tener, pues le doy a eliminar error. Y aquí yo ya tendría, en este caso, mis intervalos de frecuencia y las frecuencias observadas para cada uno de ellos. ¿Qué información podemos interpretar? Porque finalmente eso es lo más importante de este ejercicio, no solamente calcular la data, sino poder analizarla. Podemos concluir que en América Latina 9 de los 17 países observados tienen un índice de percepción de corrupción que se ubica en el rango de 31 a 40, lo cual ni siquiera llega a la mitad, y como ustedes recordarán, el valor entre más se acerca a cero indica que la percepción de corrupción es mucho mayor. Cosa que es preocupante si nosotros vemos que el grueso de los valores, 13 de ellos,
se ubican en el rango entre 0 y 40. O sea, en más de la mitad de los países de América Latina hay una percepción de corrupción muy significativa. Acá la frecuencia relativa me está diciendo los porcentajes. Y en este sentido, pues lo que yo puedo advertir es que en el caso de América Latina, un 53% de los países se ubican en un rango de percepción de corrupción entre 31 y 40. ¿Cuál le sigue? El rango entre 21 y 30 son los dos rangos más significativos. Y aquí podemos mostrar y evidenciar que entre 0 y 40 se ubica el 77% de los países en términos de la percepción de corrupción. Si ustedes ven, los datos son muy significativos y las medidas de frecuencia nos sirven justamente para poder hacer estos análisis más a profundidad. Con esto cerramos lo que son las medidas de tendencia central, que las vimos acá, en esta parte, las medidas de dispersión, que las vimos acá, y las medidas de frecuencia, que las vimos acá. Todo esto en lo que llamamos análisis univariante. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.